Hola, dioses creadores, bienvenidos a este vídeo sobre Neville Goddard en el que te explicaré cómo puedes manifestar tus deseos utilizando una de las técnicas que Neville nos enseñó. Si quieres saber cómo aplicar las enseñanzas de Neville Goddard a tu vida, mira este vídeo hasta el final. Neville Goddard nació en Barbados en 1905, pero emigró a Nueva York con 17 años. Comenzó su carrera como bailarina hasta que años más tarde, tras estudiar cábala con su maestro Abdullah, se convirtió en escritor y conferencista y nos dejó un gran legado explicando en qué consiste la ley de asunción. Es considerado uno de los grandes maestros espirituales y sirvió de inspiración para muchos autores que, después de él, nos hablaron sobre cómo manifestar o crear la vida que deseamos. En unos instantes te explicaré una de las técnicas que nos enseñó Neville, pero primero vamos a ver brevemente en qué consiste la ley de asunción. La ley de asunción es una ley espiritual que nos dice que aquello que asumimos se hace realidad. Esta ley establece una conexión entre nuestra realidad interna, es decir, nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones, con lo que ocurre en nuestra realidad externa, es decir, en nuestra vida. Así que si queremos manifestar algo en nuestra vida, primero tenemos que asumirlo internamente y si logramos asumirlo, se manifestará. Sobre esta ley y sobre las enseñanzas de Neville Goddard te hablaré más adelante en otros vídeos. Ahora voy a explicarte una forma muy sencilla de aplicar esta ley para lograr algo que quieras conseguir. Lo primero es elegir lo que quieres manifestar en tu vida. Te recomiendo que empieces por algo sencillo, porque si empiezas por algo que esté muy alejado de tu realidad actual te será más difícil asumirlo. Quizá quieras manifestar una casa, un coche, una relación de pareja, dinero, un ascenso o cualquier otra cosa de ese estilo. Pero si no has hecho esto nunca, quizás es mejor que empieces con objetivos más pequeños como recibir un regalo, lograr mejorar alguna habilidad, conseguir algún objeto, lograr un trabajo o cualquier otra cosa que te resulte más fácil creer que puedas lograr, ya que se trata de que te convenzas de que ya lo has conseguido. El mejor momento para hacer este ejercicio es por la noche antes de dormir, pero puedes hacerlo en cualquier otro momento, y si lo haces varias veces al día, aún mejor. Tienes que relajarte, así que puedes respirar varias veces de forma profunda hasta relajarte o hacer cualquier otra práctica que te ayude a calmar tu mente. Conviene que lo hagas con los ojos cerrados, y ya solo tienes que imaginarte un pequeño diálogo en tu mente con alguna persona en la que se dé a entender que ya tienes lo que quieres conseguir. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Supongamos que quieres conseguir un móvil o celular nuevo. En este caso podrías imaginar una conversación con un amigo o un familiar en el que queda claro que ya tienes un teléfono nuevo. Podría ser algo así. Tu amigo te dice: «Me encanta tu teléfono nuevo, es muy bonito», y tú le contestas con una sonrisa en la boca: «Sí, tiene todo lo que quería, estoy muy feliz». Ten en cuenta que la conversación puede ser cualquiera en la que quede claro que tú ya tienes lo que querías. En este caso un teléfono móvil. Lo ideal es que utilices palabras y expresiones que utilices habitualmente al hablar. También es muy importante que cuando imagines la conversación lo hagas en primera persona y no en tercera persona. Es decir, tú estás en la conversación como estarías en tu vida real, así que no te ves a ti mismo como si te estuvieras viendo en una película. Tú ves a los demás y participas como en la realidad, aunque todo eso ocurra en tu mente. Así que en este ejemplo, tú ves a tu amigo, pero no te ves a ti hablando con él porque estás delante de él mirándolo. Como mucho puedes ver tu mano cuando le enseñas el teléfono. Otra cosa muy importante es que debes repetir esto en tu mente una y otra vez hasta sentir que es totalmente real. Eso puede ocurrir tras unos días de hacerlo o puedes tardar mucho más. Con cada objetivo y con cada persona puede variar. Durante el proceso debes sentir la alegría o la emoción que crees que vas a sentir cuando consigas materializar tu deseo. También te recomiendo que no le expliques a nadie lo que quieres materializar. Manténlo en secreto, porque si tienes dudas, la otra persona te las reflejará y te hará dudar más. Y si dudas, no estarás asumiendo tu deseo, sino la duda de que puedas conseguirlo. Puedes hablarle a los demás de la ley de asunción y compartir este vídeo con ellos, pero no les expliques tu objetivo hasta que lo hayas materializado o hasta que lo tengas muy claro. Seguiré profundizando en esta ley y en las enseñanzas de Neville Goddard en próximos vídeos. Ahora toca ponerlo en práctica. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda suscribirte al canal para seguir reconectando con tu capacidad para crear realidad. Recuerda que somos dioses creadores. Hasta el próximo vídeo.